Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Hoy vamos a abordar otra clase breve con algunos contenidos como para que eh, vayamos pudiendo pensar esto con, con mayor claridad y, y como todo trabajo de investigación, que sería un poco lo que estamos tratando de transitar en este trabajo práctico, hay como distintas dimensiones de la investigación. Por un lado hay cosas como muy elementales, como de repente, no sé, me asignaron una manzana y la tengo que tridimensionalizar en el SketchUp, teniendo en cuenta los loteos, las fotos y los tutoriales. Y por otro lado está el tema del análisis y lectura, digamos, del sector con algunas consignas particulares que me asignaron de entrada, donde, bueno, ustedes ya fueron ensayando algunas nociones, algunas ideas, obviamente con la dificultad de la particularidad de la pandemia mundial, que no nos permite salir afuera, pero quizás en la medida que ustedes puedan conseguir algún permiso o recorrer las calles Florida y Perú, yo propondría sin romper ninguna regla que propone, digamos, el estado de aislamiento, si lo pueden hacer, sería una flor de experiencia caminar sobre estas calles, ¿no? Y aparte un poco de ejercicio que no viene mal, y también lo pueden hacer en bici, que es otra posibilidad, sobre todo el trayecto de la calle Perú. Hoy en particular lo que me interesa ver es un poco esto del indicio y de los paradigmas eh, con los cuales pensamos, ¿no? En general nosotros pensamos que lo hacemos con libertad absoluta y que, bueno, que nuestras ideas fluyen y que en realidad podemos expresar claramente esa conexión entre la cabeza y la mano eh, a través, no sé, del mouse, del lápiz, disparar una fotografía, de tomar una trincheta y cortar un cartón, o manipular algún teclado para dibujar o modelizar algo en 3D. Eso que hacemos está hecho siempre bajo condiciones. O sea, nuestro pensamiento trata de construirse y de constituirse entre esos mundos, ¿no? El mundo del lenguaje, que ya preexiste y con el cual estamos hablados, con lo cual todas las personas que no sean de la capital federal y del conurbano tienen que hacer un esfuerzo, inclusive, aunque sean argentinos y argentinas, de poder adaptarse a las nuevas maneras y sentidos que se construyen en el lenguaje en cada lugar. La lengua es un rizoma y por lo tanto no es lo mismo el castellano que se habla en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Ushuaia, en la Patagonia. Por más que hablemos el mismo idioma, siempre estamos llenos de modalidades o de adjetivaciones o de resignificaciones de las palabras que nos remiten a diferentes situaciones. Y en particular, cuando uno transita determinados ámbitos específicos, como por ejemplo ser parte de un colectivo de arquitectos, ese colectivo también tiene manías y modos de hablar que pueden ser positivos, negativos o intrascendentes. Todo eso hay una manera, vieron que comenzamos hablando con los glosarios de palabras, la morfología hace mucho hincapié en el sentido y sobre todo en concientizar a cada uno de nosotros en que tenemos que hablar construyendo subjetividad. Y construir subjetividad parte de algo muy pragmático y fácil de entender, es que mi subjetividad parte de mí mismo. Y en esto voy a citar a una militante como Marlene Guayar, una militante trans, que hace 10 años la escuché decir algo que me impactó y que nunca voy a olvidar, y que dice, a cada persona le corresponde una identidad y como que nos corresponde una subjetividad también, ¿no? O sea, nuestra manera de decir es particular y todo el tiempo estoy asegurando mi relato visual, oral, escrito, con las personas que me rodean, incluso con mi familia, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno transita la adolescencia, empezamos a utilizar palabras en código, como por ejemplo, no sé,
cuando yo tenía 18 años, estaba de moda decir, qué copado. Entonces, cuando yo decía qué copado en mi casa, mi papá y mi mamá me miraban como si estuviera drogado. Y entonces, porque la palabra copado para ellos les remitía a la droga, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta, después años más tarde, haciendo terapia y psicoanálisis, que en realidad cuando yo hablaba, en realidad estaba buscando un poco de disturbio, ¿no? Estaba tratando de manifestar que, a pesar de que los quería, porque eran mi papá y mi mamá, y los quiero, no estaba totalmente de acuerdo con cada una de las cosas de las que ellos valoraban. Entonces, además, el sistema de subjetividad tiene un sistema de valor, ¿no? Donde yo me pongo a discutir de manera positiva, ¿no? No es una discusión en términos de pelea, sino en lo que remite la palabra discusión, que es discurrir, discernir entre objetos para después poder construir mi propia opinión respecto de algo. Entonces, una de las cuestiones que vamos a hacer hoy es apropiarnos de algunos saberes que propuso Carlo Ginzburg, que es un filósofo italiano, como dice acá, que nació en Turín, en Italia, en el año 36, que proviene de una familia de intelectuales y se doctoró en la Universidad de Pisa, que me gusta poner esto porque cuando decimos Pisa, uno se imagina una columna, una torre con estructura de columna totalmente torcida, ¿no? Y qué interesante pensar en términos de pensamiento que algo no esté relativamente derecho, ¿no? ¿Qué es lo que hace Carlo Ginzburg? Trabaja y construye un nuevo paradigma para poder pensar. O sea que además de las palabras, de mi propia cultura, de mi región, en la forma de hablar, existen paradigmas para poder pensar estas cuestiones. Y un paradigma que vamos a contribuir que yo quiero comunicarles hoy es el paradigma indiciario o método indiciario, que era como se llamaba antes de que Carlo Ginzburg constituyera esto como una metodología de investigación. ¿Y por qué traigo el paradigma indiciario? Porque el paradigma indiciario tiene mucho que ver con la lógica actual de los arquitectos, de les arquitectes, ¿no? Porque nosotros, si pensamos todo con categorías de las ciencias sociales, nos quedamos un poco cortos, ¿no? Si pensamos todo con categorías de la ciencia, de las ciencias duras, como por ejemplo pensar el urbanismo como tortitas, población y que yo, también nos quedaríamos cortos. Si pensamos la ciudad solamente como una galería de imágenes, también nos quedaríamos cortos. Entonces creo que en el paradigma indiciario hay algo que tiene que ver con nuestra propia subjetividad puestos en situación de investigar. Y cuando investigamos, empezamos por algún método o por alguna situación, que puede ser una consigna, una palabra, algo que me interese, empiezo como a indagar, a buscar y a rastrear, a hurgar en estos conceptos que son procedimientos, como dice Carlo Ginzburg, concretos y detallados, ¿no? Él, en el libro del queso y los gusanos, habla de un molinero del barroco que se revela a la Iglesia católica, se revela a la Iglesia católica y estaría bueno decirle, porque sería la Iglesia católica, sería la iglesia de los trolls actuales, ¿no? Que andan por las redes. Entonces, esa iglesia perseguía mucho a la gente antes y les dominaban todo el pensamiento, pero además las actividades, ¿no? O sea, las mujeres no se podían reír, los hombres a veces, las mujeres tenían que trabajar en las tareas domésticas y estar medio como sujetas a la procreación, pero también había otro mundo paralelo donde había muchas personas que no se ajustaban a estos reglamentos. La gente no era tan obediente, sino que muchos se rebelaban contra eso, y ahí aparece este Menocchio, que es un molinero que molía granos de trigo para convertirlos en harina y se los vendía a la iglesia. Entonces él tenía diálogos con algunos curas, y estos curas se empezaron a dar cuenta que Menocchio no era muy afanado por lo católico, ¿no? O sea, cumplía a medias, pero Menocchio claramente empezó a ser indagado porque él empezó a decir que no creía en Dios. Que diga yo hoy, en el año 2020, que no creo en Dios,
bueno, es casi como diciendo, ay, qué desangelado, viste, de tan crítico no creen nada. Eh, pero decirlo en el 1600 era heavy, ¿no? Era muy duro y era casi un horror. Te miraban como diciendo, este es enviado del demonio, del diablo. Representabas el mal. Entonces la gente se asustaba y operaba toda una lógica del miedo y empezaron a perseguirlo a Menocchio hasta que finalmente, pobrecito, lo terminaron quemando vivo en una hoguera. Entonces, este paradigma indiciario lo constituye Carlo Ginzburg porque Menocchio además leía y había leído 9 libros, que en esa época era muy paradigmático que un tipo haya leído 9 libros, en un momento donde recién aparecía la imprenta, recién aparecían las primeras novelas. Quizás nosotros para hoy leer 9 libros es decir que poco, ¿no? Y no sé, yo he leído, no sé, cientos y cientos de libros, no sé la cantidad, nunca se me ocurrió contar la cantidad de libros que leí, pero piensen ustedes la cantidad de libros que leyeron y seguramente han leído más de 9 libros, pero bueno, en aquella época haber leído 9 libros era algo así como un ser muy particular. Entonces, acá tengo una diapositiva que muestra estos dos paradigmas. Por un lado estaba este paradigma galileano, que era el que devenía de la Grecia antigua, de Aristóteles, donde este paradigma se constituía a partir de lo que se repetía, como dice acá, prioriza lo repetible, lo medible, lo comunicable, las generaciones y las coincidencias, ¿no? Entonces, en este paradigma se pensaba suponer que si todos los años, más o menos, para el 21 de septiembre, empezaban a florecer las plantas y a crecer las hojas de los árboles, como que empezaba la primavera. Y eso se repetía todos los años. Entonces, la observación de la naturaleza, o si medianamente amanecía y el sol se acostaba, o tenía el ocaso, empezaron como a conectar eventos de la naturaleza con cuestiones que eran generalizables, ¿no? Y como dice acá, generalizaciones y coincidencias, ¿no? Lo cuantitativo, ¿no? Entonces había un interés en lo universal, en esas cosas en las cuales todos los sujetos estaban adaptados, ¿no? Nadie podía evadir el frío del invierno, nadie podía evadir la oscuridad de la noche. Entonces, de ahí deviene un primer científico que descarta todas las particularidades de estas características individuales, ¿no? Entonces, el científico tiene un interés por lo universal, esa es la primera ciencia, y empiezan a decir, bueno, 2 por 2 es 4, ¿no? Y nadie se animaba a dudar de que 2 por 2 es 4. Dios por 2 sería un conflicto, ¿no? Porque ahí tuve un fallido. Yo soy como muy variado en fallidos. Si ustedes escuchan los discursos que tengo, en general estoy tapizado de actos fallidos, sobre todo con las palabras. Pero bueno, había este estudio de la tipicidad que me parece como muy interesante, que es algo de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Porque de repente tampoco vamos a negar este paradigma galileano, pero sí lo vamos a poner en crisis. Sí vamos a dejar de pensar solamente sobre el paradigma galileano, que en realidad es el paradigma del común de la calle. La gente común se maneja por el paradigma galileano, ¿no? Entonces comen todos a la misma hora, se levantan a la misma hora, el gallo canta cuando amanece. Hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esos rituales, ¿no? Si llueve, hago tortas fritas, si tengo sed, tomo agua, si, todo tiene como esa cuestión que hay como una especie de pequeña ciencia de lo cotidiano. Y por otro lado, aparece Carlo Ginzburg, donde dice, bueno, yo planteo el paradigma indiciario, donde justamente me voy a basar en todo lo contrario de lo que plantea el paradigma galileano, ¿no? Voy a priorizar lo irrepetible, lo que sucede una vez y nunca más. Voy a particularizar lo singular, lo original, lo sorprendente. Ya no voy a estar pensando si esto es repetido o no. Pero por ahí se repite 2 o 3 veces, lo cual lo convierte en algo original o me puede sorprender, ¿no?
Entonces, esa cuestión tiene que ver con lo cualitativo, con la calidad de las cosas, ¿no? Tiene que ver con pensar, por ejemplo, no sé, si yo voy a una fiesta pública y la fiesta esta tiene que ver con, no sé, las fiestas que suceden por el microcentro que tienen que ver con las naciones y las culturas de las distintas naciones. Por ejemplo, hay un día que es Buenos Aires celebra Corea, Buenos Aires celebra Brasil, Buenos Aires celebra Bolivia. Entonces, toda la calle, toda la Avenida de Mayo se llena de locales de música, no sé, CDs, comidas, bebidas, y arman una serie de espectáculos que tienen que ver con esa cuestión. Eso podría ser singular a partir de que haya una cultura que yo no conozco en particular, pero veo que en la ciudad que habito existen esas multiculturalidades. Entonces, quizás es singular y original para mí, pero quizás es parte de la generalización para el que participa y se crió en esa cultura, ¿no? Entonces, este paradigma indiciario justamente tiene interés en eso particular, en lo individual, pero no en lo individual del individuo como un individuo descontextualizado, sino lo individual como subjetividad, ¿no? Como por ejemplo, si yo voy a, no sé, supongamos esta cuestión individual, los grupos anti-cuarentena, que por ejemplo, una cosa es que yo diga, che, qué cansado estoy de la cuarentena, o cómo siento el cuerpo anquilosado de tanto estar encerrado, y otra cosa es salir a la calle como un loco, sin barbijo, sin ningún tipo de racionalidad, y gritar y pelearme con gente, o no sé, o correr, o hacer cosas que en realidad me generan como individuo una subjetividad particular. Que no se trata de emitir un juicio de valor a lo cual estamos acostumbrados, ¿no? O sea, lo que sucede en general es que automáticamente percibimos algo que sucede en la realidad y emitimos un juicio de valor. Y ese juicio de valor tiene que ver con esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto es correcto, eso es incorrecto, esto es verdadero, esto es falso. Y ahí, cuando termino en verdadero y falso, me remito a esto de lo excepcional y de lo típico, digamos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿La verdad es una construcción colectiva o la verdad es aquello que yo construyo de forma individual discutiendo con esa construcción colectiva, o la verdad es algo que impone un grupo como por ejemplo la policía, que toda la vida históricamente han sido los sujetos represores, ¿no? La policía han sido los que abusan de poder, que le pegan tiros a la gente, pero también han sido los que cuando vos vas a hacer una denuncia no te toman la denuncia, cuando una mujer golpeada va a la comisaría de la mujer, le dicen que bueno, que no sé qué, y la ningunean, pero también puede ser que haya algún otro tipo de policía que sea más correcto, ¿no? Como se ve más en las películas, que están esos policías que lo sienten, ¿no? Y que tienen como una solidaridad y un amor al sujeto y son capaces de dar la vida por salvar a otro, ¿no? Cosa que quizás no es muy frecuente en la ciudad que yo habito, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a ver los abusos de poder que estos policías tan maravillosos que están en las series de Netflix, que además son guapos, muy lindos y tienen unos cuerpos infernales, con lo cual están aptos además para correr, y están preparados, saben disparar. No es este policía como el sargento García del Zorro, que es como una especie de persona totalmente desconfigurada de su rol, y que lo hace porque, bueno, porque no tengo nada que hacer. Pero en el caso del Zorro, es como, era casi la policía, era como algo que no tenía mucho sentido porque la sociedad se autorregulaba sola, no necesitaba de la policía. Quizás nosotros ahora sí necesitamos de una especie de control que nos apoyen y que nos ayuden y que no nos condenen, ¿no? Porque si no, pasa como pasa en la Argentina, que, digamos, si te sucede algo, cagaste. O sea, si vos sos un fulano, como por ejemplo, no sé, el otro día revivieron el caso de este chico, que ahora no me sale el nombre, que fue a bailar
en Villa Gesell, y a la salida lo agarró un grupo de Fernando. Rikers y lo mataron a patadas, ¿no? Entonces la gente empieza a discurrir sobre la tipicidad, ¿no? Es decir, ay, le pegaron con la zapatilla, no, hubo un asesino, el otro estuvo, el otro no estuvo. Digamos, creo que esto es una excepcionalidad, ¿no? Entonces, independientemente de las condenas y de todo lo que suceda, la construcción de esa verdad tiene que ver con una verdad fallida ya del vamos. Porque ponele que todos vayan a la cárcel de por vida, el pibe este, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Fernando, no quiero decir un nombre por otro, no va a vivir, porque ya hubo personas que decidieron que él no siga existiendo en la Tierra. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver también con esta nueva manera, este nuevo paradigma que yo estoy tratando de instalar, que es el paradigma del respeto a la vida, ¿no? Ese paradigma donde yo, por más que haga lo que haga y manifieste mis subjetividades, no atente contra una otra o a un otro. Está bueno que yo pueda estar enojado porque el enojo y la ira forman parte de las emociones del hombre. O sea, no existe una sociedad donde nadie se enoje ningún día, o nadie esté de mal humor, o nadie tenga algún tipo de erupción, ¿no? Porque sería casi no sé, el cuerpo humano está hecho de temperamentos, de personalidades, y en la antigüedad había el sistema de la generalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, depende de cómo vos te comportabas, era lo que las personas pensaban de vos. Hoy en la realidad actual, no importa la imagen, porque quizás yo capaz que tengo una imagen genial, soy muy arreglado, ando por ahí con un traje o en helicópteros, y quizás me voy a Paraguay a charlar un rato con algún gobernador, ¿no? Y de paso me llevo unos dólares, o no, o lo dejo bajo sospecha, ¿no? Como hizo Macri rompiendo la cuarentena cuando se fue a Paraguay. Entonces, todas estas cuestiones las pongo en valor para que ustedes se animen a intervenir en lo urbano con ese paradigma propio, ¿no? Entonces ahora voy a contrastar con un paradigma que cambió la diapositiva, pero casi ni se dieron cuenta, que es el paradigma de la modernidad. Que este es el paradigma que nos inculcan en la FADU, ¿no? En la FADU en particular, ¿no? Voy a hacer algunas anotaciones acá. Este paradigma moderno, que está acá, es el que aprenden, el que nos inculcan en proyecto, que es un paradigma del ingeniero, ¿no? Que es lo más contrario al arquitecto o a la arquitecta. ¿Por qué? Porque tenemos como una visión de la arquitectura y del espacio que tiene que ver con una supuesta racionalidad que nos deviene de esta modernidad. Como diciendo, che, vos tenés que pensar, ¿viste? Vos tenés que, o sea, a ver si haces una idea demasiado delirante o demasiado revulsiva o demasiado rara y todos te empiecen a mirar como diciendo, este es o un terrorista o un degenerado o una asesina serial o una mujer peligrosa o un tipo que esconde otros objetivos que no son los que dice que tiene, y así sucesivamente. Entonces, este paradigma Sí. moderno, sí, ¿alguien me quiere decir algo? Por ahí, se ríen de lo que digo, bueno, este paradigma moderno, yo estoy dispuesto a darle batalla, pero no una batalla violenta, sino una discusión. Y por eso esta clase de hoy. Entonces, este paradigma nace con Isaac Newton, que yo no me voy a discutir con él porque él seguramente sería mucho más inteligente que yo, pero él no era arquitecto, yo sí. Y él toma una visión del mundo totalmente mecanicista, lineal y fragmentaria, ¿no? Entonces, este paradigma, FADU, tiene una realidad determinada. Hay una trampa cuando plantean los ejercicios porque en realidad todos quieren que lleguemos a determinado resultado que las cátedras no anuncian, pero lo hacemos mostrando figuritas. Yo también hago eso, pero trato de no hacerlo más. ¿Y qué significa eso? Que trabajamos con referentes, trabajamos con cosas que nos gustan, pero una cosa es cuando uno blanquea y determina y dice, miren, esto que yo estoy planteando es lo que a mí me parece, ¿no?
Y en mi cátedra yo voy a tratar de divulgar estos valores porque me parecen positivos. Eso es aceptable. Y otra cosa es cuando yo digo, hagan lo que quieran, pero después el que hace algo diferente o no sigue el partido o no sigue las líneas del taller, automáticamente no queda echado y expulsado, pero sí se le pone una nota bastante baja, ¿no? Entonces, estas realidades determinadas, estos mecanismos, no sé si alguna vez les hablaron del todo y las partes, ¿no? Esto viene de ahí, de lo general a lo particular, el rol de que la realidad existe independientemente de la percepción del observador, como diciendo, vos sos tan poco fiable como estudiante porque no tenés ningún saber, sos una especie de sujeto vacío y un cerebro absurdo, que no tenés la posibilidad de construir una percepción. Todo lo contrario a lo que se propone en esta cátedra. Nosotros decimos, yo tengo mi sistema de percepción y mi construcción de lecturas, y ustedes también lo tienen. Lo que vamos a hacer es compartirlo, construirlo y negociarlo, y en todo caso discutir. Por lo tanto, este estudio de la realidad que aparece en este paradigma, aparece también como atacando a lo excepcional, ¿no? Y quizás el proyecto tiene una cosa muy importante, que es esa posibilidad de manifestar algo excepcional, porque un proyecto es algo excepcional, es único e irrepetible, en una clave que tiene que ver con circunstancias específicas y un contexto específico, ¿no? Entonces, bueno, voy a apagar acá, borrar todos mis dibujos, clic y continúo. Carlo Ginzburg, en su tesis del paradigma indiciario, plantea que en realidad este paradigma no es que él lo inventa, él lo percibe en el origen de la humanidad, ¿no? Cuando los antepasados primitivos empiezan a cazar animales, y para cazar animales, que en esa época no era necesario ser vegano porque el hombre tenía otra estructura, tenía como otra, no sé cómo explicarlo, como otras situaciones, ¿no? Porque no había depredación, sino que era, bueno, cazo para comer, de la misma manera que lo hacían los mismos animales, no había una mímesis entre los seres vivientes y bueno, empezaron a probar y se dieron cuenta de que la caza de animales era parte de una de las formas de supervivencia, ¿no? En el contexto de la prehistoria. La caza de animales, hoy por hoy, no es una caza, es una matanza organizada, absolutamente deliberada, o donde además yo a los animales no es que los encuentro de manera circunstancial o los espero, sino que además los encierro, los crío, los cultivo y les doy de comer lo que a mí se me antoja para que engorden y para estandarizarlos, y lo mismo que hacemos con nuestros hijos y con nuestros parientes y con lo que hace la sociedad con nosotros, ¿no? O sea, nos dan de comer a todos la leche, larga vida, no sé qué, no sé cuánto, el yogur, el arroz, así, así, así. O sea, eso mismo que padece un animal lo padecemos nosotros también sin saberlo o por ahí no estando tan conscientes de esta cuestión. Por eso me interesa este paradigma, porque este paradigma nos pone en una conexión remota, ¿no? En una época donde la humanidad vivió de la caza, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? Los cazadores en algún momento aprendieron a reconstruir el aspecto y los movimientos de una presa invisible a través de los rastros. Las huellas, por ejemplo, como esta foto indica, en el terreno blando, ramitas rotas, pelos o plumas arrancados, olores, charcos entubiados. Aprendieron a observar, a dar significado y contexto a la más mínima huella. Lo que hacían ellos era buscar rastros, que es un poco lo que los hemos convocado nosotros a ustedes, a buscar rastros. Y ya apareció el otro día en la preentrega, me encuentro con el tema de los olores, ¿no? O sea, fíjense cómo funciona, sin que ellos hubiesen escuchado esta teórica, ya los tipos trabajan, porque hay una operatoria mental que está disponible. Entonces, este campo metodológico, Ginzburg, el italiano filósofo,
que inventa el paradigma indiciario, establece bases. Y yo traduzco esas bases que él toma y me parece que son tres desde mi perspectiva en lo urbano, ¿no? Es, por un lado, el microurbanismo, por otro lado, la morfología urbana, y por otro lado, la prospectiva urbana, que son como tres lugares donde ustedes pueden ensayar y manejarse con absoluta soltura. Por ejemplo, una posición estudiantil para este práctico podría ser en la investigación acercarme a lo microurbano y detallar un área y trabajar sobre esa cuestión microurbana, que después les voy a mostrar un ejemplo, pero no para que lo copien, sino para que lo piensen. Otra cuestión sería la morfología urbana como materia, ¿no? Como decir, che, salgo a la calle, o salgo al Google Earth, salgo al Street View, como pueda, pero tomo contacto con esa calle y empiezo a generar lecturas y a colocar mi mirada en cuestiones que tengan que ver con particularidades que me interesen y las consignas que me tiraron. Y por último, la perspectiva urbana como un lugar de tomar esas cuestiones, quizás tomo lo repetitivo, pero no tomo lo repetitivo para reproducirlo, sino que tomo lo repetitivo para poder pensar y decir, che, esto que se viene haciendo tan, viste, ay, toda la vida lo mismo, dale que dale. Bueno, ¿es necesario seguir reproduciendo las mismas conductas y los mismos? Yo no sé si es tan útil. Quizás algunas cosas sí, pero quizás algunas cosas no. Entonces, en la perspectiva urbana sería, por ejemplo, pensar cómo sería un espacio público en el futuro. Pero lo pienso desde hoy. Entonces es como sembrar árboles para tener sombra dentro de unos años y frutos, o sembrar algún tipo de dispositivo que me permita manejar el futuro, ¿no? Pero no manejar la totalidad del futuro, sino indicarle a los que están viniendo y a los que son contemporáneos a mi época, que hay cosas que a mí me interesa detallar. Y que esas cosas que me interesan tanto detallar, las estoy pensando claramente y las puedo constituir desde mi proyecto. Y ahí es donde viene la idea del proyecto, ¿no? Entonces no tengan miedo en pensar con perspectiva, porque además se pueden poner metas, pueden decir, bueno, esto va a ser así, de acá a 10 años va a ser esto, a 20 va a ser esto, a 30 años va a ser esto, ¿no? Y organizar ese futuro con algún tipo de criterio. Por ejemplo, cuando un tipo coloca un piso en una vereda y sabe que a los 15 días esa vereda va a estar rota de nuevo porque va a pasar una empresa de cable o de no sé qué, o se cortó la luz y se quemó un cable abajo. Bueno, obviamente, muchachos, pensemos una vereda prospectivamente y sepamos incluir ese futurama a la vereda y no seamos tan pelotudos de pegar una vereda como si fuera el piso del living de mi casa, que lo puse y quedará de por vida hasta que me despidan con el día del velorio y digan, bueno, murió, no, cambiamos el piso. No sé, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, hay un llamado al investigador de lo nuevo, y entonces yo acá pongo algo que a mí me interesa mucho, que lo voy a manifestar acá, que dice, el cual debe actuar sin redes de protección. Y las redes de protección son historiográficas e ideológicas. No nos dejemos llevar por prejuicios. No es que tengo que pensar una idea para quedar bien con el docente o el grupo. Piensen la idea que ustedes realmente quieren, se los pido por favor. Apelen a eso que tienen adentro y que digan, che, yo quiero que la ciudad sea de esta manera. Y después lo discutimos. Pero no es que va a ser una discusión donde, bueno, finalmente llevo mi idea y después el profesor siempre tiene la razón y me dicen, mira, no me interesa, anda por este camino, hace esto y lo otro. Sino, discutan con potencia y sin miedo, pero propónganlo. Digo, ¿no? O sea, voy a borrar mis dibujos. Bueno, el método indiciario presta atención. ¿Cómo puedo construir estas ideas? Porque presta atención a lo microsocial. Es decir, dice acá, se explican las ideas, las actitudes y los modelos de la cultura mediante un examen intensivo de una persona, un documento,
una esquina, una localidad, una fiesta, un buzón, lo que haya disponible en ese análisis, ¿no? No voy a tratar de basarme en supuestos que no existen, sino voy a tratar de indagar, de olfatear, como hacían los antiguos cazadores. Y ustedes dirán, bueno, el paradigma indiciario, bueno, che, ¿qué es un indicio? Entonces podríamos decir que todo investigador o investigadora, una vez que delimita la pregunta investigativa, cuando evidencia vacíos en el hecho o acontecimiento, trabaja sobre indicios. ¿Qué quiere decir esto en términos académicos? Y ahora yo voy a tratar de traducir sin banalizar. Quiere decir que yo me puedo hacer cargo de una temática que lo haya tratado alguien o de otra manera, o me inspiré en unas fotos que vi, o hay un tema que me interesa, y voy a poner en evidencia el vacío que existe en tratar ese hecho o ese acontecimiento. Y ese vacío en la mirada, esa falta de búsqueda concreta de eso que estoy pensando, lo voy a constituir en el análisis de mi trabajo práctico. Entonces, yo acá les pongo, y nuestra forma de investigar es muy comparable, ¿no? Voy a anotar de nuevo, es muy comparable a la del detective, ¿no? Un detective es alguien que lo mandan a decir, che, averiguame un poco qué pasó ahí en ese asunto. Pero acá el detective descubre al autor del delito sobre la base de indicios, que en la mayoría de los casos son imperceptibles, ¿no? O no, hay veces que los indicios son evidentes también, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo puse acá, seríamos como un Sherlock Holmes, que por ahí para ustedes que son tan jóvenes, quizás todavía no saben quién es Sherlock Holmes, pero anoten este nombre y busquen, o por ahí yo creo que ustedes no lo saben y lo saben, pero averigüemos, porque las historias de Sherlock Holmes son muy lindas, son historias de salón, donde este detective inglés, con su paciencia infinita, tenía una capacidad de observación y podía detectar quién era el asesino, independientemente de que todos mintieran o dijeran o armaran sus propios relatos. Pero él sabía, con su asistente, indagar en estas cuestiones. Entonces, esa habilidad que tenía Sherlock Holmes, por ahí es a lo que los convoco yo a ustedes, ¿no? O sea, decir, bueno, busquemos por ahí. Por ejemplo, este es un indicio evidente, ¿no? O sea, el humo es un indicio del fuego. Si se está quemando la Catedral de Notre Dame, bueno, obviamente, si veo humo y ese humo está dirigido en tal lado, bueno, claramente hay, por ejemplo, el humo puede ser un indicio de ese cambio. El olor a gas es que le va a explotar la cañería, no sé. Si hay mucha gente que dice cambio, 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 es porque estoy en un lugar donde obviamente está lleno de personas extranjeras o personas que quieren ir a comprar y vender dólares. Si hay, no sé, si hay muchas vidrieras es porque estoy en un lugar comercial, pero claramente puedo encontrar otros indicios respecto de ese lugar comercial, respecto de esas vidrieras, respecto de la iluminación, respecto de los edificios públicos, y empezar a indagar cómo es la vida cotidiana en esos lugares. Entonces, el indicio es parte del material sensible y significativo, y se entiende que está constituido por aquellos elementos que acá dice aprehender, que es como tomar, apropiarme, y percibir mediante la aplicación de nuestros órganos y sentidos. Y claramente nuestros órganos, nosotros estamos dotados, y en eso yo me hago cargo en la morfología, que lo único que hacemos es hablar de la mirada, el ojo y la mirada, la mano y el trazo, ¿no? Es como que decimos mano, trazo, ojo, mirada. Mano, trazo, ojo, mirada. Bueno, también tenemos cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es el lugar de la vivencia de todos estos
estas nuevas subjetividades. Y entonces dice, es una tarea cognitiva que compromete de manera integral al investigador. Por lo tanto, en esta cuarentena, que yo esté diciendo esto, es medio provocador porque los estoy mandando como a la calle. Entonces no quiero que interpreten eso como un mandato. Ustedes hagan lo que quieran. Si quieren ir al sitio, vayan, en caso de que sientan seguridad o de que lo puedan hacer o que consigan el permiso, porque ahora se está flexibilizando un poco la cuestión. Entonces por ahí una manera de salir afuera puede ser ir a ver qué me pasa entre órganos y sentidos en estas calles Florida, Perú. Hay un debate permanente, ¿no?, entre generalización, que era lo que hablábamos hoy, de estos dos paradigmas, ¿no? La generalización y la individualización de los datos, ¿no? Entonces, esta cuestión general la podemos constituir, pero no partamos de lo general a lo individual o de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, sino usemos esas cosas, pero también tratemos de superar esas categorizaciones, ¿no? Porque creo que de alguna manera eso nos puede llevar a un camino de investigación mucho más interesante. Y acá estamos, los morfólogos urbanos, como investigadores, se deben mover en la tentativa, en la tentación, en lo que me provoca, asumida como un sinónimo de tocar y palpar. Son personas que se desplazan como en una casa a oscuras y se mueven en la ciudad hurgando a tientas. Se chocan con objetos y allí realizan conjeturas, ¿no? El me choco con objetos no es que, bueno, voy caminando como un pelotudo y me choco un buzón que está en la esquina o un cartel de la calle. No, voy caminando y se me aparecen cosas. Tac, 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 ¿no? Y veo. Y ahí me dedico a esta cuestión. El conocimiento del urbano es indirecto, indicial y conjetural. El indicio se puede convertir en el más certero instrumento de individualización. Hasta el habitante más humilde o la situación más particular se pueden dilucidar gracias al método conjetural e indiciario. Por ejemplo, si la realidad es impenetrable, existen zonas o áreas privilegiadas en las que un indicio, conjetura o prueba, la prueba, me permiten descifrar. Por ejemplo, suponete, yo puedo pensar con categorías del paradigma galileano o el paradigma de la modernidad y digo, ay, veo gente tirada en la calle y digo, hay personas en situación de calle. Y entonces lo que dice el paradigma indiciario es algo parecido, pero es lo contrario. Y dice, las personas que duermen y permanecen en las veredas no están en situación de calle, viven en las calles, están en la calle, no están en una situación. No es un, ay, viste, está en la situación de, no, vive en la calle. Entonces, si yo veo todo esto, puedo pensar en decir, bueno, haré refugios, no sé, trataré de resolver este problema urbano de alguna manera, ¿no? En situaciones, fíjense acá, este está por entrar a la casa y estoy sacando plata en el cajero. O por ejemplo, esto fue hace 2 años, ¿no? Es una diapositiva que me interesa porque es muy común escuchar en los cumpleaños, en reuniones de cumpleaños o en casamientos que a mí me invitan, que la gente es negadora, ¿no? O sea, no podemos ser negadores. Y te dicen, en la Argentina no hay negros. Pues decís, bueno, no habrá negros pegado a tu casa. Pero no podemos decir cosas que no son ciertas o que no podemos generalizar. Entonces, por ejemplo, hay valoraciones específicas de las fuentes y particularmente orales, como por ejemplo, si yo voy a testimoniar con vendedores ambulantes, que pueden ser negros de Senegal, o pueden ser personas que viven en un barrio pobre, o pueden ser personas que viven en la villa 11, 14, en la villa 31, o en el barrio Itatí, o donde sea, ¿no? Esos testimonios quizás requieren de una cierta oralidad. En algún lugar yo debería acercarme a todas estas personas para poder interlocutar con ellas y grabarlos y decirles, mirá, te voy a hacer unas preguntas porque estoy estudiando y me gustaría saber si te interesa responderlas. Y por ahí ellos nos van a dar algunos datos de esa realidad, ¿no?
Entonces, en este método, el testimonio figurativo también se utiliza, ¿no? Entonces busco el testimonio del tipo que está en la calle, el testimonio del tipo que vende flores, el testimonio de la persona que trabaja en McDonald's, el testimonio del policía que está parado en la esquina. Pero también hay otros testimonios que son figurativos, que tienen que ver con los murales, las pinturas, la grafía en general, los nombres de las calles, la toponimia, cómo se llaman los negocios, qué venden, a qué no venden. ¿No? Si estoy en la calle Libertad y de repente dicen todos compro oro, compro relojes, bueno, es porque es el lugar de, digamos, los locales que trabajan como en una parte no formal, pero que pueden formalizar con el compro oro, ¿no? Pero en esos lugares, yo me acuerdo que en la década del 90 compré el pasacassette que me habían robado del auto. Y no es que es una anécdota que la deben haber escuchado 80 veces, pero pasaba así. A vos te robaban el pasacassette del auto y ibas a la calle Libertad y lo recorrías y encontrabas tu pasacassette en la vidriera. Entonces decías, vengo a buscar mi pasacassette. Y entonces el tipo te decía, ay, qué lástima, ¿cuánto me querés dar? Entonces le tiraba unos mangos y recuperabas tu pasacassette, porque era una cosa que se sacaba y se ponía. Y después, bueno, fueron variando los formatos de la música, de esto, porque ya no había cassette, pero había no sé qué, y como que el robo se fue dirigiendo a otras cuestiones, ¿no? Pero esa calle se configuró un poco como el lugar de venta de las cosas robadas. Y sin embargo está en la calle paralela a la 9 de julio y nadie dice nada, ¿no? O sea, no es que esté bien o mal, sino que hay cuestiones que se instalan y entonces a través del paradigma indiciario yo puedo establecer algún tipo de consideración respecto del intercambio que sucede en ese espacio público, ¿no? Y lo mismo puede suceder con las obras de arte, por ejemplo. Supongamos, acá yo pongo un ejemplo, este es Rafael Landea, que fue docente de nuestra cátedra y es un profesor ad honorem de la cátedra que en este momento está viviendo en San Francisco. Bueno, él hace murales urbanos. Este que está acá abajo, en San Telmo lo hizo él, hace añares, ¿no? Y después lo repintaron y él creo que lo restauraron, no sé qué, pero acá se arman reuniones porque es un lugar paradigmático, pero también pintó estas otras cuestiones en otros lugares por allá por Estados Unidos. Pero también tenemos en la cátedra a Diego Roa, que también es otro muralista, que también manda otros mensajes, ¿no? Y acá lo vemos a Diego con sus murales. Entonces quiere decir que la disciplina indiciaria no es eminentemente cualitativa porque sí, sino porque además yo puedo tomar y armar un trabajo práctico a partir de este mural, ¿no? Puede ser mi punto de partida, en el caso de que lo estuviera, ¿no? Puedo armar un punto de partida por una esquina, no sé, por una situación, por una documentación, ¿no? Y alcanzar un resultado incuestionable porque siempre y cuando me dedique un poco a la investigación, o sea, tampoco puedo decir, ay, encontré esto, listo, y digo, bueno, la pandemia. Entonces, este conocimiento se sucedió en base a tres cuestiones, este paradigma, que fue el psicoanálisis, la literatura de ficción y la interpretación pictórica iconográfica, ¿no? Entonces, en la obra de Carlo Ginzburg aparecen estas postulaciones y vemos cómo las culturas populares, esto es la Villa 31, se renuevan desde el mundo de la experiencia a partir de las prácticas sociales, ¿no? Y en un mundo directo de la experiencia, ¿no? O sea, yo voy a tratar de, fíjense qué loco, ¿no? Esta intervención urbana entre este tejido tan degradado, ¿no? Entonces, de esto hay muchas discusiones, porque yo podría decir, bueno, ¿por qué hicieron eso y no repararon las casas? Sí, es cierto, pero creo que debería haber sido esto y lo otro, o esto es el principio de. Por eso está bueno que cuando hacemos prospectiva urbana, si esto está metido en un proyecto de prospectiva urbana, está bárbaro. Ahora, si es un acto político para juntar unos votos
y confundir a los pobres villeros que están ahí, haciéndoles creer que están viviendo en un barrio igualitario, ¿no? Donde acá arriba vemos claramente que pasa un camión con acoplado, bueno, es medio un chamullerío, ¿no? Eh, Sin embargo, el espacio público es útil para todos y en lugares como estos, donde además el espacio público se torna indispensable porque las casas no tienen patios, porque el espacio es poco, quiere decir que ese mundo directo de la experiencia me podría llevar a canalizar algún tipo de experiencia proyectual interesante, ¿no? Entonces, bueno, esta propuesta indiciaria, acá yo puse, busca renovar los métodos tradicionales de investigación y renovar esos paradigmas y conceptos. Y acá, por esto lo voy a saltar porque se está haciendo muy largo, están los tres adalides del paradigma indiciario, que son Giovanni Morelli, que el tipo era un médico especialista en anatomía humana, entonces él estudiaba las orejas y decía cómo pintaban las orejas los distintos pintores del Renacimiento y del Barroco, y el lóbulo de la oreja, la forma de las uñas, le daba la posibilidad de reconocer quién era el autor de los cuadros. También está Arthur Conan Doyle, quien escribió sobre los indicios y pistas que buscaba el detective Sherlock Holmes para resolver los crímenes, y acá lo vemos a Doyle a la derecha, y acá están en la película, en la serie, el detective Sherlock Holmes, que busca delitos por indicios, por ejemplo, la ceniza del cigarrillo, la marca del lápiz labial, o Freud, que por ahí ya es el padre del psicoanálisis, y toma esta obra de Miguel Ángel, que es una escultura del Moisés, donde, fíjense qué interesante, acá lo vemos al Moisés sentado en este mármol divino, con el detalle de la barba, acá se ven las tablas, ¿no? Pero Freud analiza esta escultura. Entonces Freud pone de soslayo lo que quiso representar Miguel Ángel y lo que decían la Biblia o las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, lo que hace Freud es esto, interpreta, ¿no? Y busca indicios. Entonces, lo interesante es que, fíjense que visto desde este lugar, acá lo vemos a Moisés que se está agarrando la barba, como en el dibujo número 3, y que no es que está con las tablas firmes o tirándose la barba, sino que se la agarra como en un juego relajado, ¿no? Como quien se toca el pelo o se acomoda el jopo, como ahora, vieron que está de moda, no sé si yo ojalá tuviera pelo así, me encantaría que la ciencia invente algo y poder hacerme un copazo ahí. Entonces, por ejemplo, la diferencia que plantea Moisés es que, claro, el Moisés de la Sagrada Escritura estaba enojado porque el pueblo de Israel lo traiciona, y van todos por los valores materiales, y entonces el otro está como un pelotudo con las tablas bajo el brazo y creo que las rompe. No me acuerdo bien la historia porque yo en algún momento de mi vida fui muy católico, apostólico y romano y después abandoné. Fue una batalla que no la perdí, sino que me retiré. Y Freud lo que hace es interpretar y dice, este Moisés no es el que está en plena furia por destruir violentamente las tablas de la ley, es un Moisés menos enojado, más introspectivo, ¿no? Entonces quiere decir que él está mostrando e interpretando otra cuestión. Entonces quizás en lo urbano, capaz que yo voy y percibo, está todo mugriento, hay suciedad, esto, lo otro, pero por ahí tendría que mirar un poco más allá de eso, ¿no? Tratar de dilucidar y hacer como Sigmund Freud, interpretar qué hay detrás de eso que se me muestra tan tangible, ¿no? Entonces, en los tres casos, ¿no? Del médico que mira las orejas, Conan Doyle, que inventa el personaje de Sherlock Holmes, como en Sigmund Freud, se ponen en cuestiones tres cosas claras. Freud, los síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de un acto fallido hay un síntoma, estoy haciendo síntoma, hay algo que me genera ansiedad y me hace caer recurrentemente en algo que mi inconsciente quiere decirles a ustedes y que yo me niego. O Sherlock Holmes busca pistas, indicios, o Morelli los rasgos pictóricos o signos pictóricos, ¿no? Entonces, eso está bueno como lugar de la indagación.
Y esto nos lleva a un modelo médico que a mí me interesa sobre todo en particular hoy porque hay una discusión, ¿no?, muy grande sobre estos modelos médicos, y vieron que están los que están en contra de las vacunas, los que están a favor de las vacunas, la gente que no sabe si está a favor o en contra, no sé qué, no sé cuánto, pero claramente, digamos, la ciencia tiene como único paradigma la vacuna, ¿no? Entonces la vacuna es como que te va a proteger de que no contraigas por lo menos esa enfermedad. Entonces, me parecía interesante plantear este dilema del análisis urbano y llevarlo como al estudio de un caso que yo voy construyendo y que voy clasificando y que voy indagando y me voy valiendo de esa realidad compleja para poder ponerme en la situación del indicio, de la búsqueda de ese indicio, ¿no? Entonces, lo que yo denominaría ahora la búsqueda de lecturas, le diría el análisis urbano, que es una palabra que usamos de la medicina, porque sería como el análisis de sangre, ¿no? Entonces, o el hisopado, o che, tengo el virus, no lo tengo, tengo anticuerpos. Ese análisis tiene características metodológicas y se puede abrir a varios campos y nosotros podemos analizar con nuestros propios criterios eso que estamos rebuscando. Y tomen esto que yo les digo para argumentar porque está bueno. Entonces quiere decir que me paso a un oficio de analista y diagnosticador, ¿no? Entonces, esto me permite no solo analizar, sino además armar un diagnóstico que me permita armar la propuesta, ¿no? Por eso la propuesta está en términos, bueno, soy malísimo escribiendo con esto, la propuesta tiene que ver con el diagnóstico, que es otra palabra de estos médicos, ¿no? Analizo indicios, rasgos pictóricos, símbolos, síntomas, y establezco un diagnóstico. Y digo, a la ciudad está enferma de, o le falta esto, o le sobra esto otro, o yo imagino que debería ser de tal o cual cuestión, ¿no? Independientemente de esa cuestión, ¿no? de ese diagnóstico que yo haya establecido. Entonces, ese análisis urbano tiene un objetivo y que es esclarecer esos procesos que sucedieron en la ciudad en el motivo que a mí me toque. O sea, si a mí me tiraron una consigna que se presta para esto, lo voy a hacer, si no, no, obviamente. Y de alguna manera voy a hacer una intervención a futuro, porque esto que yo voy a proyectar no se va a construir, pero sí puede ser hipotética y sí puede ser para el futuro, ¿no? Entonces, para ya finalizar y redondear, ahora después yo les voy a mostrar una idea que se me ocurrió a mí, que la dibujamos con María Katsaganakis, que no es ninguna idea del otro mundo, tampoco es este análisis urbano dice, al ser la máxima expresión de esa práctica, la praxis urbana, se presenta como un paso natural entre eso que está ahí y el proyecto, y mi proyecto, y nuestro proyecto. Porque el proyecto es de una autoría colectiva, es responsabilidad del equipo de dos, de la diada, pero también ustedes tienen que convencer de alguna manera a los dos docentes que tienen ahí para ese proyecto, pero lo van a postular. Es el lugar en que la teoría y la realidad se relacionan y toman forma única mediante ¿qué? Diagramas, mapas, dibujos, y en este caso una maqueta electrónica, ¿no? Por eso les pedimos esa maqueta. De esta forma, análisis, ¿no? Diagnóstico y proyecto se convierten en un todo en el momento de proyectar la ciudad, y ahí viene la teoría y la práctica. Acá está mi maravilloso ejemplo. Esto es un cacho de plano que les dimos a ustedes y que con María empezamos a... lo hizo ella esto, yo no hice, lo dibujó ella, pero lo pensamos juntos. Y fíjense que este mapa, yo lo primero que advierto es que hay dos plazas acá, que está la plaza esta lateral, y que está vinculada a esta plaza de tribunales con esta diagonal. Pero donde se cruza la diagonal, o casualidad, está el obelisco, ¿no? Pero esta diagonal sur quedó como truncada en una avenida y no pasó más nada, ¿no? Quedó como mutilado ese proyecto. Entonces yo digo, qué bueno sería tomar de ese paradigma moderno, que fue el de armar estas diagonales sobre una trama,
culminarlo desde un paradigma propio, actual, ¿no? Buscando indicios. Entonces yo buscando indicios, ¿qué hice? Bueno, dije, si hay una diagonal, bueno, ¿qué pasa si yo continúo esta diagonal y atravieso la avenida 9 de Julio? Y completo este proyecto que desde mi punto de vista se encuentra truncado. Entonces, si trunco ese proyecto, podría ser que demuelo estas 3 manzanas, armo otra plaza, y conecto con la calle Libertad, donde la gente compra y vende oro, y la calle Talcahuano, armo 2 calles con recobas, árboles, o unas calles techadas, o podrían ser infinitas propuestas, y vinculo y digo, bueno, armo una triada, ¿no?, de los 3 poderes, ¿no? Porque fíjense qué interesante. Por un lado tengo, esto es Plaza de Mayo, que es como la plaza que representa el poder ejecutivo, ¿no? El PEN, el famoso PEN, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional. Acá está la plaza del Poder Legislativo, ¿no? La plaza de nuestros representantes, ¿no? Los que nos gobiernan en el Senado y en los diputados. Y acá está la plaza del Poder Judicial, ¿no? Que son los 3 lugares de la República, ¿no? Acá está el Palacio de Tribunales, ¿no? Y acá está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Estos 3 poderes, se ve que yo no he estudiado esto en historia ni nada, aparte no soy porteño, y me parece, bueno, que se podría estudiar, podría argumentar, a ver, esto lo hizo Juan Busquiazo en 1888, manda a demoler el centro de estas manzanas y constituye esta Avenida de Mayo. Ahora yo digo, un proyecto de morfología urbana al futuro podría ser armar esta diagonal, constituir esta plaza que está acá, de la misma forma que están armadas estas otras, una demolición de 3 manzanas más, y constituir este vínculo urbano, ¿no?, de acá hasta acá, armando como un circuito, de acá hasta acá, de ida y vuelta, ¿no? Donde quizás pudieran transcurrir las marchas de los piqueteros, o las manifestaciones, o quizás pueden usar, depende a quién esté destinada la marcha, y acá en esta plaza, que yo la denominaría la PP, ¿no?, la Plaza del Pueblo, esta sería como nuestra plaza, ¿no? Y yo acá en esta plaza pondría los ministerios de salud, los de obras públicas, todo lo que corresponde de educación, o tratar de vincular cosas que tengan que ver con el arte, y que de este lado está el Teatro Colón, y podríamos armar un eje, una transversalidad, una discusión entre el poder político y este otro poder político que dialoga, y podríamos tener como una última línea que podríamos decir, bueno, hay como un circuito que podría estar planteado de esta manera, ¿no? O bueno, o así, y poder establecer esta idea. Esta idea que yo muestro acá es una idea de forma urbana que ustedes dirán, esto es un delirio, este está totalmente tomado. No, no creo que sea ningún delirio en nada. Es más, yo hasta haría, por ejemplo, vieron que acá está el obelisco, ¿no? Y acá tendría la oportunidad de armar otro monumento, que podría ser donde se cortan las diagonales con la 9 de julio, podría armar otro monumento. Y podría poner, no sé, podría como organizar y completar a esta Argentina que está como fragmentada, y plantear una plaza muy simbólica donde el pueblo pueda dialogar y manifestarse, ¿no? Y que se pueda manifestar en relación a los valores de una cultura, y lo que se me ocurría es que esta plaza por ahí podría tener en el piso una bandera así muy colorida, tipo la huipala, o algo que tenga que ver con lo popular. Esto puede ser una posible idea, que no es para que ustedes tomen esto como idea, sino que es yo como busqué indicios y terminé de completar esta idea. Esta otra idea está hecha en un lugar en el norte de Europa, que no me acuerdo ahora la ciudad,
y lamento no notarlo porque era una ciudad con nombre impronunciable, que fíjense que queda, que tiene que ver con una escala más pequeña, pero que también tiene escala urbana, ¿no? Entonces acá aparece un gran agujero urbano donde hay manzanas, y se decide poner estas plazas elevadas en estos techos verdes, que a mí no me gustan mucho, pero bueno, acá hay unos paneles solares. Fíjense la regularidad y la prolijidad que tiene esta gente para vivir. Bueno, obviamente así hacen lo mismo en el piso, ¿no? Entonces, bueno, está acá dibujada las manzanitas con sus lotes, esta perspectiva. Acá están los circuitos actuales de las bicicletas y finalmente lo que ellos hacen, ¿vieron estos famosos proyectos de estos pensadores filosóficos chinos que dicen ese cuento de cumpleaños que te dicen en Japón no diseñan las plazas, dejan el piso y la gente camina y después cuando marcan las huellas te marcan los... Nunca lo vi en mi vida, pero bueno, lo escuché como en 10 cumpleaños más o menos, colegas míos que me contaban esa historia de Japón, que ojalá sea cierta, pero bueno, no sé. Acá aparece como algo de esto, ¿no? Entonces parece como que dieron rienda suelta a las bicis y bueno, y armaron todos estos circuitos, ¿no? Entonces, en lo que terminó esto fue en un proyecto concreto donde hay estaciones de bicicletas, hay estaciones para reparar las bicicletas, para los colectivos, para el transporte público, y es un lugar donde hay un emblema sobre la gente que camina y sobre otra manera de habitar la ciudad, y está reducido todo lo que tiene locomoción, el automóvil, fíjense acá los automóviles, y hay una prioridad a la bicicleta y al peatón, al que camina, ¿no? Y de noche pasa más o menos lo mismo, es interesante, y creo que con esta imagen me voy a despedir de la teórica. Fíjense qué interesante atardecer, como el nuestro, donde están todas las bicicletas estacionadas, y donde eso que en general cuando uno lo ve, lo percibe como un caos, como un horror, me parece que acá hubo un indicio concreto de decir, bueno, me parece que el mundo debería empezar a acostumbrarse a ver este tipo de intervenciones, independientemente de si están lindas o no, pero fíjense cómo a través de luces en los postes arman todo un universo en relación a la bicicleta, y que estos son como programas nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque la búsqueda de indicios no es que tengo que encontrar si el comerciante el de la cafetería de la London era inglés o heredó la cafetería, sino tengo que encontrar cosas que tengan que ver con las prácticas sociales. Y bueno, con la preentrega que vi me pareció muy interesante afirmar esta posibilidad de dar rienda suelta a este tipo de proyectos y que ustedes se puedan situar y construir su propio paradigma, interactuando un poco entre el paradigma de la modernidad, el paradigma galileano y este paradigma indiciano. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la escucha y doy por finalizada la clase.